Buenas tardes, profesor Luis Leal y compañeros. Mi equipo de trabajo está conformado por Nicolás Acosta, Omar Farfán, Lina Cárdenas, Estefaní Toledo y quien les habla, Carolina Cárdenas. A mi equipo de trabajo nos correspondió conocer del análisis a las sentencias T406 de 1992 y la sentencia SU 768 del 2016. Para continuar con este trabajo de análisis realizado por mis compañeros y yo, vamos a iniciar con la sentencia T406 de 1992, cuyo magistrado ponente es Ciro Angarita León, el accionante el señor José Manuel Rodríguez Rangel y el accionado Empresas Públicas de Cartagena. En los hechos, el accionante menciona que la empresa pública de Cartagena inició en el año 1991 con la construcción del servicio de alcantarillado. Transcurrido un año y sin haber terminado la obra, se puso en funcionamiento, hecho que produjo el desbordamiento de aguas negras por los registros, olores nauseabundos y contaminantes en la atmósfera en el barrio en el que residían. El accionante considera que se está vulnerando su derecho a la salud pública, consagrado en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991. Presentada la demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual le correspondió conocer de la demanda a la doctora Olga Salvador de Vergel como magistrada ponente, en su fallo niega el derecho invocado por el accionante, aduciendo que la acción de tutela procede únicamente para proteger derechos fundamentales, contenidos en el título segundo, capítulo primero de la Constitución Política de 1991, y que el derecho invocado por el peticionario no estaba contenido dentro de este título y capítulo antes mencionados, negando así su petición. La Corte Constitucional menciona en esta sentencia sobre el alcance del Estado Social de Derecho y la delimitación de los derechos fundamentales, aduciendo lo siguiente. El Estado Social de Derecho lo componen tres dimensiones, a saber, la primera, la dimensión de la vinculación social del Estado. Esto es la obligación de los poderes públicos de velar por la distribución e igualación de bienes materiales. La segunda, la dimensión de la referencia social de los derechos fundamentales, la obligación de interpretar estos derechos. Y la tercera, la dimensión de la obligación del Estado de articular la sociedad desde las bases democráticas. La acción de tutela se creó con la finalidad de proteger de forma inmediata los derechos fundamentales frente a las autoridades públicas con intervención de la Corte Constitucional. En este evento de revisión, en ocasiones requiere de una interpretación sistemática entre los principios y valores con los derechos fundamentales, de aplicación inmediata y los derechos económicos, sociales o culturales para apoyar una decisión judicial. Recordemos que para que proceda la acción de tutela frente a la vulneración de derechos de tercera generación, como lo son los derechos económicos, sociales o culturales, deben cumplir con unos criterios. El primero, que haya una conexidad directa de los criterios constitucionales. El segundo, que exista una eficacia directa y un contenido esencial. Solo en estos casos el juez puede, en ausencia del pronunciamiento del legislador y con el fin de adecuar una protección inmediata del derecho fundamental, pronunciarse sobre el sentido y alcance de la norma en caso concreto y, si es necesario, solicitar la intervención de las autoridades competentes para que tenga lugar la prestación del Estado que ponga fin a la violación del derecho. La intervención judicial en el caso de un derecho económico, social o cultural es necesaria cuando ella sea indispensable para hacer respetar un principio constitucional o un derecho fundamental. En estas circunstancias, el juez actúa bajo condiciones similares a aquellas que se presentan cuando debe resolver un problema relacionado con un vacío o con una incoherencia de la ley. Es claro
que en todos estos casos el juez decide algo que en principio le corresponde al legislador. Sin embargo, en estas precisas condiciones, la falta de solución proviene del órgano que tiene la facultad de decidir. Implica la posibilidad de otro órgano, en este caso judicial, decida para un caso específico, con la única pretensión de garantizar la validez y efectividad de la norma constitucional. Consideraciones de la Corte. La Corte considera que el Tribunal de Bolívar planteó cuestiones de fondo en la interpretación de los derechos fundamentales y la acción de tutela. Para la misma, la acción de tutela es un mecanismo inmediato de protección de los derechos fundamentales, los que se encuentran descritos en la Constitución como tal. El accionante determina que le fueron violados por el alto tribunal los artículos 88, acción popular, el artículo 49, atención en salud, y el artículo 79, derechos colectivos y del medio ambiente. El alto tribunal determina que dichos derechos mencionados previamente no se encuentran dentro del título primero del capítulo segundo de la Constitución, los cuales describen cuáles son los derechos fundamentales. La Corte Constitucional, al ver esta mala interpretación del alto tribunal, determina que debe emitir un concepto, no sin antes hacer una relación de los derechos fundamentales con los derechos económicos, sociales y culturales. Para que se dé esta relación, la Corte determina que es importante determinar dos conceptos fundamentales y básicos, los cuales son un Estado social de derecho y segundo, una delimitación de los derechos fundamentales. El problema jurídico a resolver por la Corte Constitucional en la sentencia T-406 de 1992 por la Corte Constitucional es si se puede extender la acción de tutela como mecanismo de protección inmediato para derechos que no se encuentran consagrados como fundamentales. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional decidió revocar el fallo de primera instancia que dictó el Tribunal Administrativo de Bolívar y ordenó a las empresas públicas de Cartagena la terminación de la obra. Cabe aclarar que el magistrado José Gregorio Hernández realizó una aclaración de voto mencionando que, pese a que este no es el mecanismo de protección que en principio procede, su voto es favorable teniendo en cuenta que se está evitando que se cause un perjuicio irremediable. Parte primera, presentación de la sentencia. 5, 4, 3, 2. Buenas noches. En el día de hoy les hablaremos del rol del juez constitucional a la luz de la sentencia de unificación 768 del 16 de octubre de 2014. Componencia del magistrado Jorge Iván Palacio. Como primeros hechos tenemos que el señor Joseph Mora van Wijchen interpone una acción de tutela en contra de la sentencia proferida por la subsección C de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, al considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al mínimo vital y al debido proceso, al haberse confirmado el fallo de instancia que negó las pretensiones dentro de la demanda de reparación directa promovida por el actor en contra de la nación. El problema jurídico que resolver por la Corte Constitucional. La Sala observa que Joseph Mora Wijchen tuvo llegada al puerto de Buenaventura, Colombia, a bordo de un barco con bandera hondureña en diciembre de 1991 y transportaba un cargamento de harina de pescado para lo que esperaba fuera un paso transitorio por el país. A partir de ahí se vio expuesto a un sinnúmero de infortunios, incluidas demandas laborales producto de una supuesta acción desleal del capitán del barco, una investigación penal, la prohibición de salir del país, varios hurtos de su mercancía y, lo más grave, un largo proceso de embargo sobre su embarcación llamada Setor. Ante lo que el accionante considera la suma de errores judiciales y administrativos, inició un proceso de reparación directa contra la nación, el cual fue negado por el Consejo de Estado al establecer que si bien el actor aportó extemporáneamente algunos elementos relacionados con la titularidad sobre el barco,
no acreditó la normatividad hondureña bajo la cual adquirió el dominio del bien, ni su vigencia para el caso concreto, carga que le correspondía como parte interesada. Vulnera el derecho fundamental al debido proceso la decisión judicial que niega las pretensiones de un demandante bajo el argumento que éste no acreditó ni aportó el derecho extranjero conforme al cual se estructura su pretensión. En el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio del fallo de 15 de noviembre de 2000, negó las pretensiones de la demanda, toda vez que no se determinó quién era el propietario de la motonave Zetor, por la cual se reclamaban los perjuicios, si en efecto era la compañía panameña Pacific Coasting o el señor Joseph Mora Van Wishen, y no se precisó en calidad de que se solicitaban los daños, si como propietario, como poseedor o como tenedor. En el fallo de segunda instancia, la subsección C de la sección tercera profirió fallo en el cual confirmó la decisión del Tribunal Administrativo en el sentido de que el accionante no demostró su legitimación por activo. Consideraciones de la Corte Constitucional. El ordenamiento jurídico colombiano reúne un conjunto de disposiciones tanto internacionales como locales que regulan la aplicación del derecho extranjero en los procesos que se adelanten en el país. En el momento en el que el Consejo de Estado falló el recurso de apelación, el señor Mora tenía más de 70 años de edad y el Zetor había claudicado finalmente bajo el océano. De negar en este punto y luego de más de 12 años que duró el proceso en conocimiento de la sección tercera, la demanda de reparación por falta de prueba del derecho extranjero constituye una vía de hecho que no solamente se aparta del ordenamiento legal colombiano, sino que desconoce los principios constitucionales que abogan por un efectivo acceso a la administración de justicia, mediante decisiones de fondo y que consulten la realidad material, así como la protección reforzada a los sujetos de especial consideración. Lo que la Corte Constitucional específicamente reprocha es que la sentencia aplicada no haya entrado a resolver de fondo la demanda presentada por el ciudadano, con el argumento de que éste no aportó copia auténtica del derecho hondureño para demostrar la legítima transmisión de la propiedad sobre la nave. La Corte decide revocar la sentencia de tutela de segunda instancia proferida el 18 de abril de 2013 por la sección quinta del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela instaurada por Joseph Mora, mediante la cual se negó el amparo y conceder la protección del derecho fundamental al debido proceso. Además, deja sin efecto la providencia proferida por la subsección C, sección tercera de la Sala del Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, en la que se negaron íntegramente las pretensiones del señor Joseph Mora en el proceso de reparación directa adelantado contra la nación.